Economista Gabriel Odone, quien acaba de lanzar en coautoría con el colega Nico Batalla este libro, a ver si lo ponemos derecho, ahí, El despegue, cómo crecer y distribuir en Uruguay en la mirada de Gabriel Odone, libro de sello Debate, Penguin Random House. Saludamos entonces a Odone esta tarde, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Todo bien, todo en orden. Comentario del clima, tengo un amigo español, vasco, que vive acá hace muchos años, Sí. y que siempre me dice, nunca vi una sociedad tan preocupada por el clima como Mirá vos. ustedes, y que sufra tanto el tema del clima como ustedes, ellos que viven en una sociedad Claro. donde siempre llueve, ¿no? Bueno. Entonces ustedes son muy influenciables. Cuando el clima está bien, todo el mundo está feliz. Cuando el clima está mal, todo el mundo está triste. Sí. Yo creo que hay algo de eso. Gabriel, leyendo el libro, ambicioso trabajo en coautoría con Nico Batalla, conductor, ustedes lo pueden ver las mañanas en Desayunos Informales o escucharlo de tarde en Fácil Desviarse en Del Sol. Veía que el libro va más allá de la economía, que es tu zona de confort, ¿no? El libro pretende ser una especie de guías de políticas públicas que debería implementar Uruguay si pretende precisamente despegar. ¿Va por ahí? Dos comentarios que tratan de bajarle un poco la expectativa. La primera es que el título es una obra exclusiva de Nicolás Batalla, porque a mí me pareció del primer momento como muy presuntuoso, algo así como un libro que se llama El Despegue, parece que ahí están todas las recetas. Para despegar. Pero en realidad la razón de por qué eso es así es porque había un libro mío de hace unos cuantos años, El que se llama declive. y entonces para hacerlo como el negativo de eso era Está eso. bien. Y me convenció de que por más que era un riesgo de la presuntuosidad, valía la pena ponerlo. Está bien. Y lo segundo es que por lo mismo, ese libro lo que hace es simplemente, está construido a partir de un conjunto de columnas que yo escribí del año 98, 99 hasta nuestros días. Con lo cual, lejos de haber sido escrito pretendiendo ser una agenda de gobierno, son un conjunto de reflexiones que yo hice durante mucho tiempo, pero que claro, Nico, que trabajó mucho en hacerme muchas entrevistas y ordenar el material, lo convirtió en un formato de que ahí había como una agenda de propuestas, digamos. Pero en realidad refleja lo que yo escribí en los últimos 25 años. No fue escrito pensando en una agenda de gobierno, de acuerdo, sino escrito en comentarios sobre Uruguay. En esa especie de, vos decís, no es una receta, sino que son orientaciones, si se pretende que el país termine de carretear y tome vuelo, ¿no? Hay que llevar adelante determinados cometidos. ¿Cuál es la principal urgencia que tiene el país? Yo diría que lo más importante es crecer a mayor ritmo, porque si no crecemos a mayor ritmo no generamos condiciones de prosperidad ni los recursos suficientes como para el segundo indispensable objetivo, es que distribuir mejor. Entonces, crecer y incluir un conjunto de población que hoy está fuera del sistema de protección social son las dos grandes líneas que están establecidas allí, que de alguna manera orientan el libro. Cómo acelerar el crecimiento para poder crecer a tasas 2,5-3% anual, que es más o menos lo que uno necesitaría para poder financiar nuestro estado de bienestar del cual nos sentimos orgullosos, y nuestro modelo de convivencia que de alguna manera está sentado en ese estado del bienestar, y sobre todo cómo recalibramos o redefinimos el modelo de protección social que hoy, que es bastante inclusivo, pero que hay 300.000 personas que llevan muchas décadas fuera de él, y en particular hoy son en su mayoría niños y adolescentes. Entonces, esas son las dos cosas que orientan el libro. En la presentación del libro, que ahí la vemos, Fernando Filgueira decía que crecer más sí, más del 2% que estima este gobierno que se va a crecer en los próximos años, vos hablas ahora de un 3%, y aumentar la productividad también va a llevar a modificar la estructura del gasto público social. Y me imagino al televidente que dice, ¿qué es modificar la estructura del gasto público social? ¿Podemos aterrizar este concepto? Sí, la idea es que vos hoy tenés definidos un conjunto de instrumentos de gasto, de objetivos del gasto, que deberían ser revisados y que deberían ser repriorizados. Por ejemplo, vos hoy tenés lo que llamamos los economistas gasto tributario, o sea, renuncia fiscal de exoneraciones tributarias del orden del 6,5 o 6,8% del PIB, algunas de las cuales son muy relevantes porque generan empleo y porque son efectivamente fuentes de dinamismo económico, pero otras de las cuales deberían ser objeto de una revisión con el propósito de definir otros objetivos que hoy están en un lugar secundario o terciario, o sea, poner el foco en el gasto público social orientado a los niños y adolescentes
como lo han sostenido algunos colegas, de que con un incremento, con un gasto del orden de medio punto del PIB anual adicional a lo que hay hoy, se podría tener un impacto relevante, supone que uno tenga que decidir de dónde detrás. Entonces, redefinir las prioridades del gasto público social es eso, ver de dónde saco para poder priorizar a niños y adolescentes, lo cual es algo muy fácil de decir, muy complejo de hacer, porque detrás de ese gasto que hoy ya está, hay intereses y hay situaciones creadas que hay que manejar políticamente, ¿sí? Y a propósito de cosas que son fáciles de decir pero difíciles de hacer, da la impresión este año electoral que hay un consenso entre todos los partidos políticos de atender la pobreza infantil, la desigualdad infantil. ¿Vos estimás en unas 300.000 personas las que están en ese núcleo duro? Y 168.000 niños y Bueno, adolescentes. Bien alejados del brazo del Estado, ¿no? Muy alejados. Eh, Nuestro sistema de protección social, que funciona y que es ejemplo en América Latina y incluso citado en otros lugares del mundo, es un sistema que está concebido para las personas que están integradas al mercado formal laboral. Si vos sos una persona que más o menos transita a lo largo de toda su vida con un empleo estable y no entras y salís del sistema laboral, por más que cambies de trabajo, la probabilidad que el sistema de salud, el sistema de previsional y los seguros de desempleo te cubra ante situaciones sobrevinientes es muy grande. Ahora, si sos una persona que está permanentemente fuera de la actividad formal, sos un trabajador informal o entras de manera intermitente en él, la probabilidad de que la gran protección digamos, te comprenda es muy baja. Y eso supone que hay un conjunto de gente, aproximadamente 300.000 personas, que habitan en hogares que están en las periferias de las ciudades importantes del país, que a su vez mayoritariamente esos hogares son monoparentales, con una mujer al frente del hogar. Por lo tanto, ahí hay problemas de ingresos, hay problemas de acceso al empleo, pero hay problemas también de cuidados, porque muchas veces esa persona que es la única adulta se puede alejar del hogar. O sea, hay un conjunto de dimensiones, el delito, el enfrentamiento al delito o al transporte colectivo para poderse desplazar, que hace que la forma en la que la política tiene que llegar es multidimensional, muy compleja, requiere coordinar muchas acciones, lo cual hace que esa es una de las razones, la única por la cual ha sido largamente postergado atacar este problema, porque en Uruguay el sistema político tiene clarísimo que esto es un tema que debe ser priorizado, pero la razón por la cual se ha atacado de manera imperfecta durante tanto tiempo es porque no es sencillo, ¿no? Sí. Además de haber voluntad política, se requiere digamos, mucho conocimiento, mucha flexibilidad, muy poca rigidez. Y ni siquiera es una cuestión de plata, de transferencias económicas, ¿no? Ni siquiera es una cuestión de plata. De transferencias acá tenés monetarias. que tener políticas activas de empleo para que esas personas en el hogar puedan efectivamente insertarse laboralmente, políticas de educación y de capacitación para que puedan acceder a buenos trabajos, tenés que tener un sistema de cuidados que funcione de manera coordinada para que esas personas puedan alejarse del hogar, tenés que tener transferencias para dar una garantía mínima, o sea, tenés que armar un ámbito de convivencia en el barrio que las mantenga al margen del problema de la seguridad, porque son personas mucho más expuestas a los problemas de seguridad que la mayoría de la población, y tenés que tener lugares de esparcimiento y transporte colectivo que les permita acceder de manera sencilla a los lugares donde tienen que asistir para trabajar. Todo eso es de una complejidad enorme que es recursos, pero no solamente recursos, porque detrás de todo esto requiere coordinarse muchas acciones de política y muchos estímulos al sector privado para que ocurra. O sea que, y varios, me imagino, varios ministerios trabajando mancomunadamente, ¿no? Exacto. El MIDES con Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio del Interior, con capaz que alguno más. Con ACE, con la Intendencia, con el territorio, la Intendencia local, y a su vez también fomentando que el sector privado tenga un rol en esto, que muchas veces lo tiene. Hoy en día hay muchas iniciativas a nivel educativo, a nivel de comedores, pero que muchas veces no están lo suficientemente articuladas, no porque esos privados lo hagan mal, sino porque son esfuerzos que no están adecuadamente articulados. Eso requiere de una mirada distinta, donde mi opinión es que el MIDES, y está dicho allí, es el gran lugar donde tiene que coordinar esto y articular esto. Todavía no sabemos si O'Donnell va a ser ministro o no, pero hay gran parte del Frente Amplio que lo querría. Hay, por ejemplo, el Partido Comunista, sectores que tal vez pondrían algunos peros. Y, por ejemplo, tenemos un Andrés Ojeda que ha dicho, si no lo quieren, dámelo a mí. ¿Por qué sería esto? Capaz sería... capaz en el orden de hay que crecer y distribuir, y capaz que algunos entienden que el orden es primero distribuir y después crecer. ¿Cómo se explica esto?
Déjame que te lo conteste así. Cuando yo tenía 24 años era militante de la FEU, una FEU bastante grande, me pasaba una cosa muy parecida. Yo era militante de la JSU y tenía muchas discrepancias, diferencias y resistencias de parte de algunos compañeros de la FEU que eran compañeros frente amplistas, y tenía buen diálogo con sectores que no eran frente amplistas. Probablemente es una característica mía de toda la vida, de que soy un frente amplista, pero que tiene una mirada, no solo yo, un conjunto de gente que no necesariamente es la más ortodoxa y la más alineada. Así no que... me respondía mucho eso la pregunta. Bueno, no, porque eso quiere decir que estoy puede en ser el mismo lugar, estoy en el mismo lugar que había estado siempre, siendo claramente identificado con un grupo político, pero no necesariamente gozando del consenso de todo el mundo. Pero déjame que te lo plantee así para que te responda mejor, y salvando las distancias. En el 2005, cuando asumió el Frente Amplio por primera vez, probablemente había muchos sectores que dicen o manifiestan cosas similares sobre discrepancias eventuales sobre mi visión, parecidas a las que Astori y su equipo tenían. Por supuesto que no me estoy poniendo en el mismo lugar que Astori, que la distancia es sideral. Pero lo que quiero decir es que el Frente Amplio es un partido con una riqueza y una diversidad importante a su interior, como lo es también la coalición de gobierno, que hace que la probabilidad de que todos estén totalmente alineados con no con el presidente, con el candidato eventual a ser ministro de Economía, que es un rol bastante antipático, es muy bajo. Si vos hablas a Cabildo Abierto hoy y vas con el Partido Colorado, seguramente sobre la gestión de Azucena no hay una visión similar sobre lo que hizo en el Banco Central, porque esto forma parte de esta riqueza que tienen los partidos políticos uruguayos. Son coaliciones donde conviven digamos, sensibilidades comunes, pero miradas diferentes sobre aspectos prácticos. Bueno. No. Igual vamos en el mismo sentido. ¿Cómo tomaste, por ejemplo, que un eventual correligionario, compañero del mismo paraguas de la coalición de izquierda, como Juan Castillo, voz del Partido Comunista, diga: O'Donnell no es la persona más indicada para llevar adelante el programa de izquierda? Te traía el ejemplo de la FEU porque me pasó exactamente en el 88 que la UJC me dijo: lamentablemente hay un discurso que hay que hacer en nombre de la FEU, lo vas a hacer vos, lamentablemente vos sos la cara visible de la FEU. Estoy en el mismo lugar. Esa fue la expresión de un amigo que se llama Diego Gómez, que era militante de la UJC. ¿Qué amigo? Pero me lo dijo con total honestidad, y yo creo que sí. Y yo celebro que Juan Castillo lo plantee con esa franqueza y con esa claridad, porque eso forma parte de la transparencia que tiene que haber en una relación política. O sea, quiero decir, lo tomé de la misma manera que Diego Gómez cuando ocurrió en el año 88, creo que fue eso, donde dije: bueno, sí, lamentablemente, pero el que va a hacer el discurso soy yo. Pregunta... La palabra sensibilidad. Le quiero hacer una consulta puntual. Está claro que usted está en contra de esto que se pretende plebiscitar. Y yo creo que es entendible que haya gente que esté a favor, gente que esté en contra, gente que diga es inconstitucional, no es constitucional, gente que diga es un disparate que esté eso ya en la Constitución, que no esté, eso de la SAFAP puede generar problemas, no va a generar ventajas. Creo que es opinable. Ahora, hay un hecho que yo lo vengo escuchando y realmente no lo entiendo. Tal vez usted me lo pueda interpretar. Veo gente bien entrajeada, con buena posición económica, que arma un escándalo porque se proponga que la jubilación mínima sea igual que el salario mínimo. Algo que tendría que ser imperativo que ocurriera ya, no en este plebiscito, ya tendría que estar ocurriendo, y si no, tiene que estar planteado para que ocurriera. ¿Cómo puede ser que haya gente que le parezca tan mal eso? A ver, varias cosas. ¿Entendió? Sí, perfecto. Todo lo otro creo que es opinable. Voy a una respuesta. Y creo que hay como siempre, dos bibliotecas. Hasta puedo aceptarlo. Pero esto... para mí es indignante. Voy a una respuesta. Y no nombro a nadie, pero alguno habrá visto, no, pero es que para que se entienda bien, no quiero nombrar a nadie, pero alguien habrá visto a gente muy importante, con muy buena posición económica, horrorizada por esto que es mínimo. Iba a terminar con eso, voy a arrancar por eso. Dale. Eso que usted acaba de decir, desde el punto de vista económico, es muy discutible. Mire por qué. Los salarios en una economía de mercado deben reflejar adecuadamente la productividad del trabajo. Por lo tanto, los salarios, la remuneración de un trabajador está asociada en términos económicos, a la capacidad de contribución a la generación de valor que eso ocurre. Si yo establezco de manera estricta y obligatoria de que hay una similitud entre lo que percibe un pasivo con lo que percibe un activo, lo que estoy diciendo es que toda mejora de productividad que esta generación está generando se tiene que transferir inmediatamente con la otra. Y la pregunta que yo le hago es: ¿qué ocurre cuando pasa al revés? Cuando una sociedad declina en su nivel de productividad, si uno en ese momento está dispuesto a desproteger, porque el salario real cae de manera tendencial, a los pasivos. Entonces, lo que quiero decir con esto es:
A pesar de que en Uruguay eso no se discute, porque venimos de una economía inflacionaria e inestable durante muchas décadas, hay un mecanismo de redistribución intergeneracional y por lo tanto es muy discutible, a pesar de lo que usted acaba de afirmar, que necesariamente lo que una generación de pasivos tiene que ganar es lo mismo que la generación de activos tiene que ganar. Porque podría ocurrir, que no es el caso uruguayo, en el que la generación pasiva tuvo niveles de productividad sustancialmente más bajos que los actuales y por lo tanto es discutible que toda la transferencia tenga que ir dirigida a los pasivos. Entre otras cosas, ¿sabe por qué? Porque hay otras prioridades que eventualmente son importantes. En una sociedad donde los niños y adolescentes, por cada adulto mayor que hay 10 niños pobres, es discutible que las transferencias intergeneracionales tengan como prioridad a todos los adultos mayores, porque el foco del problema está en los niños. Eso no quiere decir que haya jubilados y pensionistas que perciban jubilaciones tan bajas que no deban ser atendidos, pero para todos garantizado, no. En buen romance está en contra. Estoy en contra y no tengo el traje puesto. A mí me cuesta entenderlo, pero bueno, pero es lo un tema, acepto. Es un tema, me cuesta creer que estamos hablando de del salario mínimo, que es mínimo, es miserable. No, pero, que el salario mínimo miserable no se pueda comparar con la jubilación mínima, que es más miserable todavía, me cuesta entenderlo. Déjeme que se lo diga de esta manera. Lo escuché con atención. Déjeme que se lo diga de esta manera porque es un tema importante, es un tema sensible. Que las personas que perciben menores pasividades tienen que ser atendidas especialmente para evitar que caigan en pobreza, no tengo duda. Lo que no quiere decir que yo tenga que poner en la Constitución un mecanismo en el cual le aseguro que el salario mínimo que gana la población esencialmente es el mismo que gana los pasivos. Entre otras cosas, porque si yo me encuentro ante una situación fiscal compleja, parte de la solución para evitar que esa rigidez tenga, es empezar a erosionar el salario mínimo, como ocurría en el pasado. Entonces, yo termino perjudicando a las dos partes. Como tengo un compromiso con los pasivos acá muy grande, yo bajo el salario mínimo, básicamente no lo aumento al mismo ritmo que aumenta la inflación, y con eso le hago la trampa a todos. Entonces, estos mecanismos de alta rigidez a veces suenan bien cuando las cosas funcionan de una manera, pero cuando funcionan de manera inversa pueden funcionar mal. Entonces, lo que le va a decir cualquier hacedor de política es: no me restrinjas el margen de maniobra tanto, porque si me lo restringís, capaz que yo termino buscándole la solución al problema que me enfrento de una peor manera, perjudicando a más gente. Esa es la razón por la que esa afirmación que usted dice que es aparentemente es tan sencilla de fijar el salario mínimo igual que de los trabajadores, es discutible. Es discutible. Pero él habla de cómo llevarlo No, pero es lo mismo, mire, les llevo otro plano. Cuando me quieren convencer que lo que la dictadura le quitó a los jubilados, que es el aguinaldo, está bien, y siempre se pudo hacer, y nadie más quiso ponerlo, yo no lo entiendo. Pero me quieren hacer creer que sí, que está bien. Lo que hizo la dictadura, y todos los gobiernos lo mantuvo, está bien. Para mí es un disparate. Pero bueno, seguramente usted también le va a... Te agrego algo, ya voy a Bambino, que está pidiendo la palabra, sí. Pero te agrego algo, tras leer el libro de Odone, sí, yo no lo leí. Que tú me dirás si le estoy errando, pero esta política macroeconómica que mantiene Uruguay hoy con este gobierno de coalición de centro-derecha, anteriormente con 15 años de gobierno frente amplista, e incluso antes con Jorge Valle, se inicia el cambio de pisadas, digamos, eso de crecer hacia afuera, de aliarse con otros países, ser previsibles económicamente, se inicia durante la dictadura, en el año 74. Sí, eso, a ver, dicho de esta manera. Lo digo porque Uruguay Alberto dice, no, porque en la dictadura... Nos puso un ejemplo puntual, que algo que hizo la dictadura, que para mí estuvo mal, antes se podía hacer, la dictadura lo quitó y nadie tuvo el coraje cívico de decir, no señores, vamos a ponerlo de vuelta, esto es un derecho que se le quitó. Te entiendo. Tomo eso para decir, por ejemplo, que en dictadura en materia económica da la impresión que se cambió el chip en un buen sentido. Tuvimos un periodo cuando el ministro Federico Villegas, donde se instrumentaron un conjunto de cambios que finalmente con la recuperación democrática, porque en el medio hubo un periodo donde eso no ocurrió, esencialmente los lineamientos generales no fueron sustancialmente distintos. Por supuesto, cada partido político que llegó le imprimió un cero, incluyó el Frente Amplio, pero la visión de que Uruguay era un país abierto al mundo, integraba la región con estabilidad macro, con finanzas públicas ordenadas, es una visión que hoy forma parte de un consenso de todo el espectro político, que no era así en los años 60 y que eso es producto de un conjunto de cambios que se fueron consolidando en los últimos 40 años. Eso es lo que está escrito en el libro.
El dólar, algunos sectores dicen que está planchado, es una realidad, está siempre, hace años que está con la misma cotización. Muchos mencionan desde el gobierno es porque tenemos un peso fuerte, muchos sostienen que el dólar tendría que estar en otro valor. En ese otro valor que dicen 46 pesos aproximadamente, ¿en qué beneficiaría al ciudadano común? ¿Por qué tiene que estar en el valor de 46, 47 pesos? Siendo caricaturesco. En Uruguay, que es un país de tradición inflacionaria, los uruguayos han aprendido a razonar durante muchas décadas de que el dólar es un buen predictor de lo que nos puede pasar con otras cosas. Entonces, cada vez que el dólar se mueve, en particular cuando cuando el peso se deprecia, o sea, cuando el dólar se fortalece, rápidamente es el momento en el que las señales de alerta se ponen arriba de la mesa y la gente se defiende. Sobre todo de las personas de cierta edad. Exacto. No estoy seguro que tu generación tenga esa misma apreciación, porque son 20 años sin crisis macroeconómicas. Entonces, en general, una depreciación de la moneda induce a procesos de ajuste de precios que en la medida que puedan hacerse tienen lugar, y eso rápidamente hace que la tasa de inflación sea un poco más alta de lo que sería en otro escenario, lo cual erosiona directamente al salario. Por lo tanto, cada vez que se reclama de que es necesario depreciar la moneda, nunca hay que perder de vista de que un riesgo de eso es inducir una caída del salario real. Esto es, un peso fuerte hace que el poder adquisitivo de la gente en dólares, que en una economía dolarizada y abierta al mundo es relevante, para automóviles, electrodomésticos y un conjunto de precios que se fijan en dólares, es relevante. Por eso es que pensar que alegremente uno puede depreciar la moneda y que eso no tiene consecuencias sobre la calidad de vida de las personas o sobre los equilibrios sociales es un tema delicado. Y eso es la razón por la cual hay que ser muy cuidadoso cuando uno enfrenta un problema como el que hoy está planteado, que es una inflación relativamente baja para lo que es la historia, un nivel de desarrollo real que en el último año ha estado creciendo a raíz de, entre otras cosas, que la inflación ha caído más de lo que se esperaba que cayera, ha generado un atraso cambiario, como se dice vulgarmente, un desvío del tipo de cambio real que tiene que ser corregido. ¿Cómo se va a corregir eso? Es un tema delicado, porque si yo intentara y pudiera, yo no creo que se pueda, depreciar la moneda y con eso corregir el problema de que estamos caros en dólares, lo que primero tengo que ser consciente que va a ocurrir es que voy a afectar el salario real. Perfecto. Y voy a afectar el poder adquisitivo de la gente. Entonces, la pregunta tuya es, ¿cómo afecta esto a la gente resolver el problema del atraso cambiario? Y que depende de cómo se haga y cómo se intente resolver, eso puede tener efectos severos o menos severos o neutrales sobre algo tan importante como el salario, y por lo tanto las pasividades, ¿no? Porque las pasividades siguen al salario en Uruguay. Muy bien. Respecto a qué camino debería tomar Uruguay a la hora de pensar ese crecimiento hacia afuera, ¿no? Porque está claro, por más incomodidad que genere, tú lo decís en el libro, no es un problema de Uruguay si sale a buscar comerciar con otros países, en todo caso es un problema de Argentina, Brasil y Paraguay, ver, bueno, ¿qué hacemos con Uruguay? Pero nosotros tenemos que quedarnos acá y salir a buscar comerciar afuera. Y ahí está esa guerra fría comercial entre Estados Unidos y China. Uruguay tiene que buscar por allí, arrimarse a uno de esos dos grandes gigantes poderosos, tiene que buscar por afuera. El camino es el TLC ya fue. A ver, varias cosas. Tu pregunta tiene bastantes aristas. La primera, el mundo en el que estamos hoy empezó a cambiar de manera importante en 2008 con la crisis de la subprime y con el triunfo de Trump en el 2016 y con el Brexit también por esa fecha, realmente hubo un cambio drástico en el escenario internacional. Por lo tanto, aquel mundo de tratados de libre comercio y de integración de grandes acuerdos comerciales que en el marco de reglas de la Organización Mundial de Comercio como bastante generalizadas, hoy es un mundo que está en crisis. Todos los países han estado desplegando políticas más proteccionistas, políticas de fomento a la producción industrial, y es un mundo con reglas distintas. Eso forma parte de un escenario que Uruguay lo toma, porque Uruguay es un actor irrelevante en el escenario internacional. Eso nos lleva a que pertenecer al Mercosur, por más que tenga un conjunto de problemas, sigue siendo muy importante. Piensen que en Uruguay aproximadamente el 17% del empleo industrial está en actividades que están orientadas al Mercosur, o sea que salir y salir alegremente del Mercosur supondría una afectación de los puestos de trabajo para un conjunto de actividades relevantes y además para un conjunto de personas relevantes. Por lo tanto,
seguir estando dentro del Mercosur, por más que tiene un conjunto de dificultades y que además no va a progresar y no nos va a dar los beneficios que nosotros queremos que nos dé en los próximos años, es importante porque es como una estrategia defensiva que nosotros tenemos. O sea, es un paraguas totalmente perforado, por el cual cae agua, pero por lo menos hay un paraguas. Salirnos del Mercosur supondría estar en la intemperie en el medio de un aguacero. Ahora, mientras eso es así, no podemos irnos del Mercosur, tampoco es que nosotros nos tengamos que comprar todas las restricciones que el Mercosur nos da. ¿Y eso qué supone? Que Uruguay tiene que tener una política de buscar acuerdos o buscar acercamientos con terceros en un mundo mucho más complejo, porque ya no hay TLC de por medio, sino lo que hay son otro tipo de acuerdos. Como Uruguay tiene una economía muy pequeña y muy irrelevante, es muy difícil que alguien quiera hacer un acuerdo con Uruguay de alguna naturaleza, entre otras razones porque somos muy chicos y a su vez, por más que seamos una puerta de entrada al Mercosur, el Mercosur funciona tan mal que no le podemos garantizar a nadie que si invierte en Uruguay, su entrada al Mercosur es algo que va a estar libre de cualquier riesgo. Entonces, ¿qué supone eso? Que Uruguay tiene que mantener una relación amplia con toda la mayor cantidad de países que pueda, por lo tanto un acuerdo con la Unión Europea sería crucial, pero está lejos que el Mercosur lo alcance. La posibilidad es que si no hay acuerdo con la Unión Europea, ¿podría Uruguay tener alguna chance de buscar alguna ventana para tener un acuerdo bilateral con la Unión Europea? Yo lo veo difícil, pero es un camino a seguir. Tener una relación privilegiada con China es importante, porque es nuestro principal, junto con Brasil, socio comercial permanente, pero lo que no debemos perder de vista, desde el punto de vista geopolítico, que es lo que el libro plantea, es que nosotros pertenecemos a un hemisferio, a una parte del hemisferio occidental, donde Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica y que además ve con mucha precaución los acercamientos de China a esta zona. O sea, dicho en otras palabras, si tenemos que elegir recostarnos sobre alguno, que sea sobre Estados Unidos. Lo que Uruguay siempre supo es que, estando en el medio de dos países grandes, inestables políticamente y con intereses complejos, nosotros, además de tener un buen vínculo con ellos, algo que es clave, siempre tenemos que mantener una relación prolija con la potencia hegemónica del hemisferio. Recuerden lo que pasó con los puentes. Cuando hubo el corte de puentes, un presidente de izquierda hizo lo que cualquier presidente uruguayo suele hacer. Che, estoy teniendo problemas con mis vecinos. Si se pudre, saltás por mí. Algo de eso. Eso no podemos perderlo de vista nunca, que la lógica de nuestras relaciones internacionales juega en eso. ¿Eso quiere decir que nosotros no vamos a hacer cosas que nos convengan comercialmente con China? En absoluto. Pero que tenemos que ser cuidadosos y respetuosos de ese vínculo, porque Estados Unidos y China hoy están enfrascados en una batalla comercial dura a nivel global y por tanto es un juego, digamos, delicado que hay que jugar. Ser socios comerciales de China y sin hacer enojar al rival. Ser conscientes que pertenecemos a una parte del mundo donde y nuestro estilo de gobierno, nuestra democracia, nuestro sistema de partidos políticos nos mantiene vinculados a esta parte del mundo y no a un estilo de desarrollo que es totalmente distinto de partido político, un partido político único, con una economía de mercado, pero que tiene una situación, digamos, de conducción política distinta. Esas es un poco las reglas en las que el Uruguay se ha movido. Cualquiera que gobierne en ciertos contornos se mueve en esta dirección. Gabriel, vi en una entrevista de La Diaria que te preguntaron sobre el tema de grabar las herencias, que algunos sectores del Frente Amplio hacen hincapié en eso, y tu respuesta fue que sentís que no hay no hay tanta plata para sacar ahí. Mi pregunta es, ¿por qué qué es lo que has estudiado, por qué sabes eso y dónde sí hay buena plata para sacar? Bueno, primero, yo creo, mi respuesta era más general, no era estrictamente sobre las herencias, sino sobre otra fuente de financiamiento que hoy podrían ser grabadas y que no están siendo grabadas. Y mi respuesta fue, primero, es un tema que yo particularmente no he estudiado en profundidad y que por lo tanto estoy tratando de conversar con gente que sí lo ha hecho y a su vez estudiar el tema con algún equipo de colegas que lo estamos tratando de evaluar, pero mi intuición sigue siendo que en Uruguay no hay fácilmente disponible una fuente inagotable de recursos a las cuales nosotros podríamos grabar y que eso supusiera acceder a recursos que hoy están ahí. Hay una suerte de, para mí, en mi opinión, cuidadosa, que hay una suerte de botín de guerra que no está siendo capturado y que sería muy fácil con 2 o 3 medidas hacerlo. Yo creo que eso no es así porque las magnitudes de las que estamos hablando no son muy relevantes y porque la potencia institucional que tenemos nosotros para poder capturar esos
esos niveles de riqueza y esos niveles de ingreso, muchos de los cuales están fuera del territorio uruguayo, no son muy grandes. Yo soy cuidadoso en aproximarme en esto y mucho más en campaña. Yo creo que la presión fiscal de Uruguay ya es elevada, eso no quiere decir que no haya oportunidades para revisar dónde uno graba, rebalancear, para poder introducir un poco más de justicia, un poco más de eficiencia, pero lo que sí descartaría, por trabajar durante muchos años a nivel de la economía uruguaya, de que esa idea de que hay un lugar donde ir a buscar mucha plata que sería fácilmente obtenible, que no la están tocando porque es de los ricos. Esa me parece que es una idea un poco ingenua. Sí. ¿Y no te parece que de la pregunta que te había hecho antes de por qué algunos sectores de izquierda no te quieren y capaz que el Partido Colorado sí no vendría por sí, este claro. tipo de pensamiento? Por supuesto, seguramente. Ahora yo te digo, déjame que te lo diga de esta manera, bien provocadora. Gente que pensaba esto, de que había un conjunto de recursos para obtener y para recabar y que por lo tanto la economía poder funcionar bajo otros parámetros, es lo que ensayó el kirchnerismo en Argentina durante casi 20 años. Mirá dónde terminaron. Sí, sí. Una hiperinflación, una situación fiscal insostenible y además con un gobierno que ahora responde a un mandato de una radicalidad que nunca hubiera tenido si la economía no hubiera caído en el desorden que cayó. Entonces, cuidado con las ideas, cuidado con las ideas fáciles. O sea, mi punto es, como en todas las cosas serias de la vida, las respuestas sencillas y fáciles y sumamente atractivas, hay que desconfiar de ellas. No quiero decir que no haya que explorarlas, pero cuidado con creer que hay cosas fáciles para hacer, porque acá ha habido un conjunto de gente durante 30 años gobernando, de distintos partidos políticos, que han estado allí, que eran inteligentes, que eran preparados, y por algo no se metieron a recorrer esos caminos, porque la razón por la cual yo decía es que hay límites. Eso no quiere decir que no haya que estudiar rebalanceos tributarios, que no haya que revisar cosas de gasto, de exoneraciones que hoy no deberían cometerse. Eso está todo siempre abierto a la discusión, pero siempre todo hay que hacerlo abierto con cuidado, porque las economías de mercado, las economías capitalistas, ¿sabes lo que tienen? Es la libertad de los seres que habitan en ella y de las empresas que habitan en ella, hacen que en un segundo, salvo que vos tengas en un régimen autoritario, esos recursos que vos pensabas que tenías desaparecen. Y el día que te desaparecen, caes en una situación como la de Venezuela o como la que en algún sentido cayó Argentina. Podemos decir, tomando en cuenta esta última respuesta que le ha brindado a Fernanda y algunos otros aspectos que ha comentado de la economía, ¿se puede considerar un liberal de izquierda? Sí. ¿Y qué es ser un liberal de izquierda? Ser una persona que, por un lado, cree firmemente en las libertades, en que no hay ninguna razón para coartar las libertades de las personas y las libertades individuales, que por lo tanto cree en una democracia basada en un régimen de partidos políticos con rotación en el poder, y eso es lo que me hace profundamente liberal. Y al mismo tiempo soy una persona de izquierda porque, a diferencia de lo que creen personas del centro derecho y de la derecha, creo firmemente en la acción del Estado para regular los mercados que producen excesos, para distribuir el ingreso y para gravar de manera progresiva a las personas que tienen más recursos y más riqueza. Por lo tanto, soy un liberal de izquierda, un socialdemócrata, que si uno mira lo que ha ocurrido en el mundo con las izquierdas en los gobiernos, son las que han podido gobernar y las que han podido sostenerse a lo largo del tiempo con idas y venidas, porque respetan, entre otras cosas, los sistemas de gobierno con rotación. Pero los regímenes basados en ideas de economía centralmente planificadas, en ausencia de libertades, por un bien superior que es la igualdad, típicamente los países del otro lado de la cortina, terminaron de una manera muy mal desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Hoy tenemos en esos países, en muchos casos, como en Hungría, como en Rusia, gobernantes que representan exactamente las antípodas de esos ideales que guiaron a esos partidos comunistas del momento. Entonces, yo, más convencido que nunca, soy un socialdemócrata, que fue lo que los europeos socialdemócratas en el mundo y en Uruguay, como Frugoni, combatieron durante toda su vida, defendiendo ideas de liberales y de distribución progresiva del ingreso. Gabriel, para terminar, tenemos que ir cerrando. Juguemos a imaginar que gana el Frente Amplio, gana Orsi. Tú sos nombrado ministro de Economía. ¿Qué es lo primero que harías en marzo de 2025? Lo primero, lo más urgente. Qué buena pregunta. La primera, me gustaría llegar a ese día, si es que me toca estar, con un conjunto, con una guía para la acción bastante clara, de tal manera que esto no fuera una sola cosa, sino que fueran varias cosas y que uno las tuviera más o menos previstas. Pero no una medida aislada. Pero lo primero es un programa orientado a la niñez y a la adolescencia
sólidamente diseñado, con esta complejidad que yo decía al principio, con una alta capacidad de coordinación de los grupos, alojando más recursos orientados en esta dirección. Creo que esa es la prioridad con libro abierto. Lo que te puede pasar es que el día que asumas tengas un conjunto de eventos heredados del periodo anterior que te generen un condicionamiento de tu actividad de los primeros días, porque a eso pasa muchas veces, que tienes una bomba que te explota abajo de la mesa, no porque te la hayan dejado, sino porque los eventos ocurran, y a veces porque te las dejan. Muy bien, despedimos a Gabriel Odone, coautor de este libro, El Despegue, cómo crecer y distribuir en Uruguay, en la mirada precisamente de uno de los dos autores, Gabriel Odone. Gracias, Gabriel. Gracias a todos por la invitación. Y como todo tiene que ver con todo, venimos hablando